Hola, bienvenido al canal. Hoy te traigo toda la información que necesitas saber sobre la tercera temporada de Kusuriya no Hitorigoto. Ponte cómodo, porque esto se va a poner muy interesante. Comenzamos. ごきげんよう、ジンシ様。なんだか引っかかる。Kusuriya no Hitorigoto nos cuenta la historia de Mao Mao, una joven boticaria que, tras ser secuestrada, acaba trabajando en el harén imperial. Allí, usando sus vastos conocimientos de medicina, comienza a resolver misterios dentro del palacio. Una trama que combina historia, medicina, drama y misterio. La serie se basa en una novela ligera que empezó su publicación en 2011 en la web Shosetsuka Ninaro. Más tarde fue publicada en físico por Hiro Bunko, y a partir de 2017 se adaptó al manga en dos versiones, una en Big Gangan y otra en Sunday GX. Hasta ahora, el anime ha tenido dos temporadas. La primera temporada se emitió de octubre de 2023 a marzo de 2024 y cubrió hasta el volumen 2 de la novela ligera. La segunda está en emisión entre enero y junio de 2025 y se espera que cubra hasta el volumen 4 de la novela. Fue animado por Toho Animation Studio y OLM y ha tenido muy buena recepción tanto en Japón como en el extranjero. Y ahora vamos al grano. Habrá una tercera temporada de Kusuriya no Hitorigoto. Por ahora, no hay un anuncio oficial, pero las probabilidades son bastante altas, y aquí te explico por qué. Disponibilidad del material original. La novela ligera ya cuenta con 15 volúmenes publicados, así que hay historia de sobra para adaptar, no solo una, sino al menos dos temporadas más. Popularidad en streaming. El anime se ha mantenido en los primeros puestos de plataformas como The Anime Store, lo que demuestra un interés constante por parte del público japonés. Ventas físicas. Aunque todavía no se han revelado los números de la segunda temporada, la primera vendió más de 4.500 copias de su primer Blu-ray. Y en plena era del streaming, vender más de 1.000 ya se considera un éxito. Reconocimiento internacional. En plataformas como Anime Trending y Anime Corner, que miden el impacto global del anime, la serie estuvo en los primeros lugares desde su estreno. Ventas del manga y la novela ligera. La franquicia ya supera los 38 millones de copias en circulación. De esas, 24 millones corresponden a las dos versiones del manga. Esto la coloca entre las novelas ligeras más vendidas, solo por detrás de Tensei Shitara Slime Dataken. Redes sociales. La cuenta oficial del anime en X tiene más de 400.000 seguidores. Para que te hagas una idea, superar los 300K es un indicio casi seguro de que habrá continuación. Con todos estos factores, es muy probable que tengamos una tercera temporada. Entonces, ¿cuándo podría estrenarse la tercera temporada? Teniendo en cuenta que la segunda temporada aún se está emitiendo, es muy probable que el estudio espere a ver los resultados completos, como la recepción del público, las ventas y el rendimiento en streaming, antes de hacer un anuncio oficial. Con eso en mente, y considerando los tiempos habituales de producción y aprobación, si le dan luz verde pronto, la tercera temporada podría estrenarse, como muy pronto, en algún momento de 2027. ¿Dónde continúa la historia en el manga o la novela ligera? Si no quieres esperar hasta 2027 y prefieres seguir la historia ahora mismo, toma nota. La segunda temporada cubre hasta el volumen 4 de la novela ligera. Así que si quieres saber qué pasa después, comienza a leer desde el volumen 5. En cuanto al manga, existen dos versiones diferentes. Versión de Square Enix, se centra más en el romance y el desarrollo de las relaciones personales. Versión de Sunday GX, da prioridad al misterio, las intrigas políticas y los casos que resuelve Mao Mao. Ambas adaptan la misma historia base, así que puedes elegir según tus gustos. Si te interesa más la relación entre Mao Mao y Hinsey, te recomiendo la versión de Square Enix. En resumen, Yakusoku no Hitorigoto tiene altas probabilidades de tener una tercera temporada gracias a su éxito nacional e internacional, el gran número de fans y el excelente material original disponible. Aunque no hay fecha oficial todavía, todo apunta a que el anuncio podría llegar en los próximos años, y su estreno se daría alrededor de 2027. Mientras tanto, puedes seguir disfrutando de la novela o el manga y mantener viva la emoción por esta historia tan única. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros videos de tus animes favoritos. Nos vemos en el próximo video.